el cuidado de Dios hacia nosotros. Nosotros vivimos en un mundo inseguro, en un mundo inestable, vivimos en un mundo donde la persona que tiene muchísima seguridad que lo rodean, le dan un zapatazo en la cabeza. Dice, ¿cómo que un hombre que está supuesto a estar tan seguro, vienen y le tiran un zapatazo? Y tú ves entonces cómo aún los presidentes que están rodeados de seguridad en la historia, tú ves cómo lo han matado. Y bueno, nosotros en nuestro país incluso estamos supuestos a muchísimas inseguridades. Estamos supuestos a atracos, estamos supuestos a un conjunto de cosas que no es diferente que lo que sucedía en los tiempos cuando Jesucristo se manifestó, ni es diferente tampoco lo que sucedía en los tiempos cuando David u otras personas se manifestaron. Bueno, aún en la misma familia, imagínate que desde que el enemigo entró y penetró al mundo, penetró a las personas, el mundo se llenó de inseguridades, las personas se llenaron de temores, de inseguridades y de un conjunto de cosas, tal que en la primera familia ahí había inseguridades. Un hermano mató a su hermano, Caín mató a Abel. Bueno, el asunto es que para uno considerar el tema del cuidado de Dios hacia nosotros, debería tener pendiente primero tres cosas. Número uno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Quién es Dios en el universo? Cuando mira las estrellas, cuando mira los árboles, cuando mira los mares, entonces del Señor, dice la palabra, es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces cuando estableces en tu corazón quién es Dios, y lo segundo que podrías establecer es los planes que Dios tiene para nosotros. Y tercero es las debilidades o las vulnerabilidades que nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros somos personas tan inseguras muchas veces que no sabemos qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Ocurre un terremoto y tú dices, me sorprendió. Naturalmente que te va a sorprender, porque nosotros no estamos seguros de lo que va a pasar en los siguientes 5 minutos. Somos personas vulnerables. Y la vulnerabilidad que tenemos entonces debería llevarnos a nosotros a considerar seriamente lo que tiene que ver con el cuidado de Dios a nosotros. Porque el cuidado de Dios es lo que nos ayuda a estar sostenidos en el tiempo. Entonces algunas personas preguntan, pero es que yo tengo dudas sobre si Dios está conmigo. Y te digo, pero estás vivo, respira, comes, duermes. Entonces no debería tener esa duda, porque el enemigo vino a 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. Y Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces estás teniendo vida abundante y también estás dudando si Dios está contigo. Esas 2 cosas no son compatibles. Amén. Bueno, Romanos en su capítulo 8, en su verso 32, y estoy leyendo entonces un poquito en el contexto de la canción que cantaban los hermanos, que decían, nada nos separará. ¿Quién nos separará a nosotros del amor de Cristo? En esa lectura nos encontramos, pero precisamente en el verso 32, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Acá entonces, partiendo del verso 28 que Pablo habla, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En todo ese contexto, Pablo está hablando acerca del cuidado de Dios hacia sus hijos. Y Pablo entonces establece que a pesar de que en muchas ocasiones podamos ser expuestos al hambre, a la persecución, a la necesidad, a la crisis, todas esas cosas que yo estoy mencionando, a ustedes les ocurren y a mí también, pero
pudieras hacer algo sobre eso. O sea, si tienes hambre, puedes llamar a tu hermano y decirle, tengo hambre, ¿me puedes ayudar? Y el hermano puede ayudarte. O estoy enfermo, vas a un médico y el médico puede hacer algo por ti. O tú haces un té o llama a alguien, porque en la iglesia hay muchos doctores y te dicen, mira, tú te bebes esto en el nombre de Jesús. Y tú agarras y te lo bebes y puedes sentir una mejoría. Y Pablo está hablando sobre todas estas cosas que nos hacen sentir vulnerabilidad en su momento. Pero Pablo luego entonces dice, y si lo alto o lo profundo, la vida o la muerte, los ángeles o los principados, o lo creado o lo porvenir, y todas esas cosas que Pablo menciona en un segundo tiempo, son cosas sobre las cuales ustedes y yo perdemos absoluto control. Entonces, la enseñanza de Pablo es esta: Dios nos cuida en las cosas que pudiéramos tener control, y Dios nos cuida en las cosas que perdemos el control. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces, en todas estas cosas, dice Pablo, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, la intención es esta: lo que puedo controlar y lo que soy consciente que puedo controlar, lo pongo a los pies de Cristo. Y lo que no puedo controlar, lo pongo a los pies de Cristo. Porque no es que si yo decido controlarlo, lo voy a poder hacer. No. Hay cosas que aunque yo decida controlarlas, no tendré control. ¿Cuándo te vas a morir, Kenny? Yo no sé. Alguien me llamó, pastor, me soñé que usted se murió. Y le digo, claro, estoy respondiéndote y diciéndote, eres profeta del Altísimo, porque un día voy a morir. Pero ahora estoy vivo todavía. Así es que un día vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Ni nos debería asustar pensar en esto, sino que todo lo contrario. Deberíamos saber que el cuidado de Dios es tal que cuando yo deje la gente llorando aquí porque me fui, Dios estará con los brazos abiertos y me dirá, bienvenido, te estaba esperando. Ese es el cuidado que Dios tiene con nosotros. Y por eso, a pesar de que cuando hablamos de cuidado, quisiéramos siempre referirnos a comida, a bebida y a vestimenta, que también son parte del cuidado de Dios para nosotros y de las cuales Jesús prestó atención. O sea, no estoy diciendo que está mal, está bien que sepamos que Dios tiene cuidado de las cosas puntuales del diario vivir. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, si Dios entregó a Cristo, si entregó a Cristo, también entregará con Él todas las cosas. Entonces, yo no sé si les ha pasado, pero no he conocido una persona que haya tenido esta idea. Usted va a los supermercados y encuentra un saco de arroz, una bolsa de arroz con un pequeño frasco de aceite, y el aceite dice en color verde que llama la atención, gratis. O encuentra un salami grande con un salami pequeño y el salami pequeño dice gratis. Ahora, pero yo no sé si es que la gente no son inteligentes, pero a nadie se le ocurre tomar una tijera y cortar ese pedazo que dice que es gratis. Llevarse el chiquito, el que es gratis, porque ese no tiene precio. ¿A alguien se le ha ocurrido hacer eso aquí? Y digo, pero es que la gente son brutos, y yo también, porque nadie se le ocurre eso. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, que inmediatamente la persona ve eso que es gratis, sabe que solo se lo puede llevar si compra el artículo grande, y el dueño del negocio le puso al artículo grande el precio del pequeño. De modo que cuando pagas el artículo grande, está pagando el precio del pequeño. Pero como dice gratis, digo, wow, es gratis, me lo llevo. Pero la pregunta mía es, ¿cómo es que yo soy tan inteligente que sé eso? Pero ¿cómo es que a veces se me olvida que
el que Dios supla en mí todas las cosas es un asunto relativamente proporcional en que yo me ocupe de su reino. Jesús se lo dijo y le dijo: procuren, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les van a ser añadidas. Pero entonces tenemos gente, espiritualmente hablando, que están en el supermercado quitando las cosas que son gratis. Y sabrás que si haces eso, en la puerta te va a parar el seguridad y te va a pedir la factura y te va a decir: tonto, tonto, eso no es gratis, nada, eso está incluido en el precio del producto. Y espiritualmente nos pasa entonces que pasamos la vida entera intentando suplir nuestras necesidades lejos de la fuente que se llama Jesucristo. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de suplir todas las necesidades básicas, espirituales, emocionales, sociales. Todo lo que te hace falta está incluido en una sola cápsula, en un solo paquete que se llama Cristo. Él es que nos suple a nosotros. La seguridad que necesitamos está en Él. Y Pablo dice: entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Está diciendo, Él las va a dar, todas las va a dar. Y cuando pensamos en la cruz, nosotros tenemos que saber que la cruz fue el precio necesario para que nosotros estemos viviendo en una vida segura. En Colosenses 2, en su verso 13 dice así: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos sus pecados, anulándole el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La cruz representa un antes y un después en cuanto a seguridad espiritual se refiere. La cruz representa una anulación del acta de los decretos, y la gente se pregunta: ¿cuál es esa acta de los decretos? Y hay personas que han dicho: es que Satanás había escrito cosas en contra de la gente. Hermano, Satanás no tiene poder para decretar nada en contra de la gente. Vivimos en un mundo inseguro, muy inseguro, pero vivimos también a la vez paralelo en un mundo totalmente controlado por Dios. Vuelvo a repetirles a ustedes, hermanos: el control del mundo, lo que ocurrirá en el mundo, no está a merced del enemigo, no está a merced de Satanás. De hecho, ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. Los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. Los que tienen todavía. La idea es esta: el control del mundo no está, Satanás no hace lo que quiera aquí. Eso es lo que yo quiero decir. Porque a veces hay personas que te están contando solamente de las adversidades que les pasa en los problemas que tienen, de los fastidios que tienen. Y tú dices entonces: ¿cuándo me vas a contar algo de lo que sucede en tu interior? ¿Cuándo me vas a contar algo de la vida del Espíritu que se está gestando dentro de ti? Decía Pablo: y mediante estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuándo me contarás las victorias que estás teniendo por la vida espiritual que hay en ti? Toda la gente que son salvas tienen algo bueno que contar. Repito, toda la gente que son salvas tienen algo bueno que contarles a alguien que está perdido.
De modo que el que está perdido pudiera tener casas, jipetas, carros, pudiera tener mansiones, pero si yo estoy salvo, yo puedo adiestrar y alinear a esa persona, porque cualquier materia se va con un soplo. Lo eterno está dentro de nosotros. Lo eterno está dentro de nosotros, estimados hermanos. No perdamos de vista lo eterno. Quien pierde de vista lo eterno tiende a frustrarse por la vida, tiende a compararse con las personas que le rodean, tiende a decir, pero yo no sé cómo es esto, porque ese nunca va a la iglesia, seguro que nunca ora y le va mejor que a mí. Señor, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estás buscando el reino en las cosas temporales de la vida. Cuando invitaban personas añadirse al ministerio de Jesucristo, a muchos él le dijo, bueno, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si quieres seguirme, perfecto, me sigues, pero no me seguirás por una remuneración económica, me seguirás por la gracia divina que debería ser la que te atrae a mí. Y le decía a la gente que querían hacerle rey en algún momento, ustedes intentan hacerme rey porque yo les di comida ayer. Les amonesto y les digo que luchen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es Cristo sembrado en el corazón de una gente y de una generación que no se va a doblegar ante un sistema que está totalmente corrompido. Este mundo está corrompido. Y el acta de los decretos, estimados, no es un acta que tiene Satanás en contra de la gente. Y repito, Satanás no puede decretar nada sobre nosotros. Ni Satanás ni sus seguidores. ¿Y cuáles son los seguidores? Hermano, Señor, estoy en tu presencia. Pero hay gente que tú no sabes si lo llamó Dios Satanás. Hay gente que comienzan a predicar y comienzan a mandar a todo el mundo para el infierno y hablan tanto del diablo que yo me pregunto, ¿lo mandaste tú o lo mandó Satanás? Porque dime. No, y me dicen, no, es que hay gente que está yendo al infierno y usted está de los brazos cruzados. No, la gente se está yendo al infierno porque no viene a esta iglesia y escucha la palabra del cielo que cada día estamos diciendo. ¿Y de qué hablamos? Del cielo, de la salvación, de la vida. El que no hace caso a eso automáticamente va para el otro lado. Pero no, yo no envío gente para allá. Que se vayan porque quieran. Bueno, la idea es que el acta de los decretos era la ley escrita. La ley que el mismo Dios le dio a Moisés escrita. Esa ley hablaba del pecado del hombre, pero hablaba también acerca de la demanda de Dios por ese pecado del hombre. Entonces yo era enjuiciado por esa ley porque no podía cumplirla. Y ante mi falta de poder cumplir eso era contrario a mí, porque ¿quién pudiera cumplir 613 leyes? Entonces teníamos incapacidad de cumplir tantas leyes. La tenemos todavía, pero ahora que el pacto que nos compete no es el de la ley de Moisés. Eso es lo que la palabra está diciendo acá. Esa acta era que nos era contraria. Ahora, ante nuestra insuficiencia para quitar todas esas leyes, Jesús, número 1, cumplió la ley. Y número 2, anuló el acta. Ya no es diente por diente. Antes era que el que mataba a uno había que matarlo automáticamente. Antes era que el que robaba tenía que devolver lo que robó 3 veces. Ahora el que roba igual debe devolverlo, por si acaso, para que no crea, Jesucristo vino para que yo robe y no devuelva nada. No es eso. Pero estoy contextualizando la idea. El que roba igual sigue teniendo que devolver lo que robó. Bueno, si no cae preso, porque aquí el que cae preso porque robó 100 millones, le ponen de multa 10 millones y resulta ganando. Pero eso no es lo que Jesucristo quisiera. Entonces, Cristo quitó el acta. El acta que nos separaba de Dios fue quitada, fue anulada, fue dejada sin efecto.
Y eso entonces hace que el creyente quede en una posición lejos de la condenación que antes nos tocaba. Luego también Jesucristo en el mismo acto despojó a los principados y a las potestades. Espiritualmente nosotros estamos por encima de los principados y de las potestades. Voy a repetirles. Espiritualmente estamos por encima de los principados y de las potestades, porque lo que Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente para que hubiera una desmantelación espiritual en los cielos, para que todo lo que quisiera operar en contra de la iglesia quedara bajo sus pies. Y todo está bajo los pies de la iglesia. Ahora, de allí es que hay personas que por no entender esto ensalzan al enemigo. Le voy a repetir, hermano, en el lugar donde Satanás se la luce más es en las religiones. Usted sabe que el único ser humano que hay, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es Dios. ¿Usted sabe eso? Esas son enseñanzas básicas. Ahora, ¿cómo es posible que yo desde aquí esté reprendiendo a Satanás porque yo crea que está aquí, y que ahora mismo hay un culto, hay miles de cultos a esta hora, y hay en otra iglesia que están reprendiendo al mismo Satanás porque ellos creen que está ahí también? Entonces, alguno está equivocado, ¿sí o no? Alguno está. Entonces, el enemigo se engrandece muchas veces en las iglesias, porque en el único lugar donde Satanás puede estar en muchísimos sitios es en la boca de muchos predicadores. Y se llaman después, hubo una manifestación de Satanás y yo la arrepentí, y era ese mismo Satanás que estaba allá. Y dan testimonio. Entonces mucha gente dice lo mismo en una misma hora, en un mismo lugar. Eso es totalmente imposible. El único que puede ser engrandecido en millones y en todos los lugares posibles y ser verdad es Jesucristo. El Cristo que usted le sirve y el Cristo que yo le sirve puede ser adorado aquí y allí en la calle 5 que hay un culto, y donde quiera que esté pueden adorar el mismo Dios y Él está presente en ese lugar. Eso que yo le estoy diciendo, que hay mucha gente que ensalzan al enemigo diciendo él está aquí y otro él está aquí. Hermano, pero yo le voy a decir la verdad a usted. Yo le digo a la iglesia donde yo trabajo, miren, a las intercesoras, prepárense, que si aquí se manifiesta un demonio, prepárense que ustedes que lo van a echar afuera. Yo voy a seguir adorando al Señor, voy a seguir predicando al Señor, y ustedes se encargan lo más silencioso posible de echar eso fuera para que nadie interrumpa la presencia del Cristo de la gloria en esta casa de fe. Hermano, pero eso es un irrespeto. Diga que estemos adorando al Señor y que una gente comience a hacer cosas y que haga que interrumpir la adoración al Padre para decir que Satanás se está manifestando. Eso no es de Dios. Todas las potestades espirituales fueron despojadas en la cruz del Calvario. Y el creyente tiene libre acceso al trono de la gracia y tiene libre acceso a adorar, a exaltar el nombre del Señor, a vivir una vida seguro. ¿Cómo es que hay gente que le tiene miedo a todo? Hasta la cucaracha, dice una hermana por ahí. Pero por amor a Dios, hermano, ármese de valor y písela. Pise todo eso, hermano, por amor a Dios. El tamañito. Tenemos esa autoridad dada del Señor. Jesucristo dice que Él exhibió públicamente. Exhibir las victorias era algo común, es decir, cuando un rey iba y vencía a un pueblo, traía algunas cosas de ese pueblo o algunas personas de ese pueblo, el rey, soldados, los generales, y caminaban por las calles. Cuando caminaban por las calles,
la gente común del pueblo recibía un mensaje. Y el mensaje que recibían era este: habiten seguro en las ciudades, porque los enemigos están bajo nuestros pies. Escuchen, muchas veces se ve como un poquito feo el que los reyes anduviesen exhibiendo humanos como nosotros, pero eran los enemigos, era lo que subyugaban las ciudades. De modo que, repito, las ciudades cuando veían esto y se iban a descansar a casa, porque decían: nuestros sembrados van a estar seguros, nuestros hijos y nuestras hijas habitarán seguros en la ciudad. Y cuando Jesucristo está en la cruz, Él exhibe los principados y las potestades, las fuerzas del mal son exhibidos, y eso debería dejar un mensaje de seguridad al pueblo. Nosotros deberíamos por eso sentirnos seguros, habitar en la presencia del Señor seguro, vivir como que quien nos habita es el Espíritu Santo. Hay creyentes, hermanos, que salen a la calle y ven al diablo en todas las esquinas. Cuidado, hermano, pero ¿qué tú hiciste que estás tan asustado? Es que soy cristiano y la batalla hay que pelearla. Pero por amor a Dios, estimados hermanos, la batalla que usted va a pelear no es la batalla que vence a Satanás. La batalla que usted va a pelear es la que lo vence a usted. Ahora, lo que pasa es que es más fácil yo decir que voy a pelear con Satanás que decir que voy a educar mi cuerpo para que ore, para que ayune y para que busque presencia de Dios. El que yo tengo que vencer es a mí mismo, porque a Satanás lo venció Jesucristo. ¿Estamos claros, hermanos? Habite seguro en esta ciudad, habite seguro en el reino de los cielos, viva seguro. Y me pregunto, si Dios entregó a Cristo, ¿habrá algo que no pueda entregar para nosotros? Si el Padre entregó al Hijo, yo creo que puede entregar cualquier cosa para nosotros. Y en Gálatas 4:6 dice el texto allí: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá el texto habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero en el contexto de una nueva configuración de estilo de vida y de percepción de cómo vemos al Padre. El Padre fue mostrado en el Antiguo Testamento como alguien lejano, como alguien distante, como un verdugo, que el que se acercaba a la presencia y estaba en pecado moría. Pero en el contexto acá lo vemos, y dice la palabra que Él ha puesto el espíritu de su Hijo en nosotros, el cual clama: Abba, Padre. Esta palabra Abba, antes de cualquier nombre, es un diminutivo, y el diminutivo hace pequeñas las cosas. Mi hermanito, mi hermanita, mi comadrita son diminutivos, pero en el contexto en donde la palabra lo dice, no es haciendo pequeño al nombre que se está refiriendo. No está diciendo mi padre que es pequeño, o mi padrecito. No, está diciendo mi papacito, pero no queriendo decir que Dios es pequeño, sino queriendo acercar a Dios a mí, o acercarme a mí a Dios. Entonces, ese diminutivo disminuye la distancia entre la persona que estoy hablando y yo. Y por eso entonces se traduciría como mi papacito. Es una cuestión de que yo veo a mi padre como alguien demasiado cercano a mí. Y habla entonces de una nueva posición espiritual que desde allí,
donde la gente se siente segura. Es desde la posición de hijo. Cuando usted se manifiesta y va a la presencia del Señor como si usted fuera un hijo, entonces usted va a sentir una seguridad en Él a pesar de que haya cometido errores. Porque la verdad es esta, estimados hermanos. La cruz fue suficiente para los pecados que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo y lo que haríamos después. La gente tiene problemas para entender esto porque cree que es una licencia para pecar. No, es la oportunidad de salvación única que tenemos, porque le voy a decir a ustedes la verdad. Venimos a Cristo y pecamos como quiera. Si aquí alguno dice que después que se convirtió a Cristo no ha pecado, estuviera en el cielo ya. Escúcheme, Dios no va a dejar una gente con tanta perfección tanto tiempo aquí porque se daña. El que entendió que llegó a un nivel de perfección tan alto que ya mira a todo el mundo por encima y dice: Dios, déjame traerlo para acá porque ese no va a durar mucho ahí. Se lo lleva. El asunto es este: de una posición de hijo, una provisión del Espíritu y una herencia. Ahora tenemos problemas para recibir herencia nosotros, porque la herencia supone un bien que alguien trabajó y se lo dejó a personas. Hace como 2 años a mí me llegó a mi cuenta 11,000 pesos. Y digo, le escribo a mi hermana: ¿y qué pasó? Estos 11,000 pesos, ¿qué hacen allí? Y me dijo: esas son parte de la herencia del abuelo. ¿Y qué yo hice? No, yo lo voy a devolver porque si yo no trabajé eso. No. ¿Cómo que yo? Pues eso es mi parte de mi herencia. Agarré mis 11,000 pesos y los usé para la gloria de Dios. Ahora, pero no entendemos esto. No entendemos, estimados hermanos, que nosotros somos herederos de todo lo de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted mira el cielo, usted está mirando sus estrellas. Cuando usted habite y vaya a la playa, disfrútela, que esas son sus aguas. Cuando usted mire los árboles, disfrútelo, que todo lo que usted ve alrededor suyo fue hecho por causa de usted y para usted. Si no, debo decirle que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan esto. No necesitan el aire, no necesitan el agua, porque Dios habita en un mundo donde la materia ni el escenario que usted está viendo le funcionan a Él. Todo es suyo. Cuando Pablo se encuentra ante los corintios, dice: bueno, si es Pablo, si es Pedro, si es la vida o la muerte, todo es de ustedes. Entonces, la mentalidad de pobreza es una persona que no ha transicionado a identificar que es heredero del cielo, que es heredero de la tierra, que el universo, que las aguas, que los mares, que los árboles, que las estrellas le pertenecen como herencia en Cristo Jesús. Jesús no tenía en qué recortar su cabeza y resolvió todo lo que tenía que resolver en su vida. ¿Por qué usted se queja? Hebreos dice: el Señor mismo, hablándole a través de la carta en los Hebreos, específicamente en su capítulo 13, le dice así, el 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, contentos con lo que tienen ahora. Ay, porque la gente se pone nervioso porque quiere más, quiere más, quiere más. Y dice el Señor: estén contentos. ¿Ya comió? Sí. ¿No comió? No. Esté contento como quiera. El que comió esté contento y el que no comió esté contento. Porque igual el mismo Dios del que comió es el Dios del que no comió y tiene cuidado de ambos. El mismo Dios del que está sano es el Dios del que está enfermo. El mismo Dios del que compró una casa hoy y la va a disfrutar es el mismo Dios de aquel que va a amanecer quizás en algún lugar extraño porque no tiene casa. Es el mismo Dios, pero tienen las personas oportunidades diferentes.
El que ya le llegó la oportunidad de comprarse su jipeta, disfrútela. Que cuando a mí me llegue igual la disfrutaré. Ahora, pero sepa esto, que yo disfruto la suya junto con usted. Que yo disfruto la vida buena que Dios le ha dado junto con usted. Y por eso que dice el texto, estén contentos con lo que tienen. Esté contento, hermanos. Porque sabrá Dios quién va a disfrutar la casa que yo estoy haciendo. Sabrá Dios quién va a vivir y va a habitar en el lugar donde usted tanto trabaja. Y a veces perdemos la vida detrás de las cosas. Y dice el Señor, necio, tú te vas hoy. Y tú te presentas delante de Dios. Ay, Señor, yo trabajé demasiado. Y dice el Señor, nada de lo que trabajaste era eterno. Lo eterno es lo que requiere esfuerzo. Por eso dice la palabra, esfuérzate en la gracia. Y aquí dice el texto, estén contentos con lo que tiene, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que suban, van a subir los precios, los jueces no van a ser justos. Usted va a la oficialía y le dice, oh, pero esto es todo menos justicia. Entonces tenemos la justicia en manos de personas injustas. Tenemos manejando las riquezas a personas que no son honestas. Tenemos a nuestros hijos muchas veces educándolos personas sin educación. Personas que los fines de semana se vuelven otra cosa diferente, pero ese es el sistema, inmerso ahí estamos. Entonces tenemos que encomendarnos nosotros mismos a Dios, que es quien tiene cuidado de nosotros, porque el sistema en sí está corrompido. El sistema está corrompido. Y el Señor tiene cuidado para reponer a aquel que perdió la esperanza de ser usado. En el libro de Juan, capítulo 21, Juan capítulo 21, en su verso 15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro había negado 3 veces a Jesús. Ustedes recuerdan esa historia. Y por alguna razón puedo imaginar que Pedro había perdido la esperanza del liderazgo de la iglesia. Pedro se perfilaba desde el principio como el líder de la iglesia primitiva. Pero el asunto es que ante ese evento, cerquitita del maestro, tú negarle 3 veces, ¿tú lo conoces? No, ¿lo conoces? No, yo no he visto a ese hombre, dijo Pedro. Entonces cuando Jesús muere, obviamente lo crucifican y Jesús resucita. Y Jesús resucita y en una de sus apariciones se encuentra con Pedro y vuelve a la tripleta. Mire, si Pedro hubiese jugado lotería, no juega tripleta. Seguro que no, porque el número 3 le recordaba a Pedro el fallo que tenía. Y viene Jesús la primera vez, la segunda vez yo sé que Pedro dice, esto no me está pareciendo bien. Esto como que demasiadas cosas. Y el maestro va por la segunda vez. Y cuando le dice la tercera vez, Pedro se entristeció. En otro de los evangelios dice que él lloró. Pedro lloró a causa de preguntarle la tercera vez. Pero fíjese que la forma de Jesús restaurar a la gente no se parece a la de nosotros. Para nada. La de nosotros comienza, ¿por qué tú hiciste eso?
¿Qué tú estabas pensando cuando tú hiciste eso? Si tú viste cómo caminaste sobre las aguas, ¿cómo yo no te voy a ayudar con esa gente que son los enemigos? Pero Jesús tiene la forma particular de restaurar sin abochornar. Jesús tiene la forma de restaurar sin avergonzar. Es el prototipo del padre del hijo pródigo. En la historia de Jesús, la gente eran restaurados en amor. Mira, este hacía otra cosa, se fue, pecó y ahora se aparece con las caritas limpias. Como que lo van a poner otra vez. Si él cree que lo van a poner, tiene que durar 3 años en disciplina y que dé testimonio. Y Jesús se aparece a restaurar a Pedro. Y le hace 3 preguntas. Y en la tercera pregunta ya Pedro se ve chocado. Ya Pedro se ve impactado por la presencia del Señor. Se ve confrontado. Y esa confrontación es la que trae liberación a la vida de Pedro. De modo que la restauración es una forma de cuidar a la gente. Le voy a repetir. La restauración es una forma de cuidar a la gente. Ya Pedro no tenía expectativa de liderazgo, pero el plan de Dios para Pedro no cambió por una noche, seguía vigente. Y yo le quiero decir a ustedes que quizás hay personas que estén en la condición de Pedro, como yo estuve en algún momento. ¿Y cuándo fue eso? Soy yo que sé eso, tranquilo. Porque a veces dicen, ¿y cuál fue esa temporada, Kenny, cuando tú estabas? Yo no lo noté. Gracias que no lo notaste para que no me crucificara. Hay cosas, hermano, que Dios no se las deja saber a los hermanos. ¿Y para qué? Porque ponen a la gente y lo crucifican. Y viene Cristo y lo quiere bajar. No, es que él hizo, es que él hizo, es que él hizo. El que hizo hoy se arrepiente, es perdonado hoy mismo. El que hizo hoy y se arrepiente hoy mismo es perdonado. Porque en la cruz de Cristo el pecado que ninguno de nosotros ha cometido todavía está pago ya. Esto es fuerte de entender, pero es así la palabra. La gracia funciona así. Y Pedro es contractado y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Yo te restauro para que tú restaures. Yo te restauro para que tú restaures. Yo tengo misericordia para que tú tengas misericordia. Cuando alguien recibe el cuidado de Dios, así mismo como recibe el cuidado de Dios, está llamado a expandir ese cuidado de Dios. Por eso es que cuando alguien nunca ha percibido esa misericordia de Dios, juzga demasiado a las personas. Pero el que ha percibido la misericordia de Dios dice: yo también estoy supuesto a estar allí. Ahora, ¿qué yo quisiera que hiciesen conmigo si el que comete el error soy yo? Tú te preguntas, cuando alguien viene y me dice que falló, ¿cómo yo soy empático con esa persona? ¿Cómo soy empático con esa persona? Y termino diciéndoles que así como la restauración es un cuidado, la enseñanza lo es también. Y vemos la historia en donde María y Marta, conocen esa historia, en donde Jesús llega a la casa de Marta y de María, y María se sienta a los pies del maestro y escucha sus enseñanzas. Y Marta sigue en sus cosas. Y Marta, dice Jesucristo, afanada y turbada estás con muchas cosas. El que en su agenda no tiene tiempo para Dios, hay que cuestionarle si es verdad que quiere estar eternamente con Él. Yo quiero estar con Dios la vida entera y tu agenda no dice eso. Marta estaba así, le dice: maestro, tú no tienes cuidado de mí, que me ve haciendo muchas cosas. Y María simplemente ahí sentada. Y dice Jesucristo: afanada y turbada estás con muchas cosas. Y le dice: una sola cosa es necesaria, y María ha tomado la buena parte, la que no se le va a quitar. Y yo hago un llamado, amados, porque la enseñanza del maestro es cuidado,
cuando el maestro nos está enseñando, está evitándonos muchísimos problemas. Amén. Así es que, miren, el que está desenfocado se frustra y juzga mal. Cada vez que usted ve gente en la iglesia juzgando demasiado, busque un desenfoque por ahí. Busque un desenfoque, porque es que la persona enfocada lo que hace es que edifica. La persona enfocada lo que hace es que edifica. Y María estaba bien y estaba mal en la cabeza de Marta. María estaba mal en la cabeza de Marta, pero en la realidad estaba bien. Jesús estaba mal en la cabeza de Marta, pero en la realidad estaba bien. Hay mucha gente que según el juicio de muchos están mal, pero no es que estén mal, es la cabeza de la gente que está mal. Y en la iglesia tiene que haber un alto grado de tolerancia, para que nos podamos entender los unos a los otros. Si en la iglesia no hay tolerancia, usted no va a entender que el que cuida al hermano que está a su lado es el mismo que lo cuida a usted. Y que el que usted dice, no, es que fulano tiene una viga en su ojo, una paja en su ojo, déjame ir a quitársela. Y cuando usted va de camino dice, párate, mírate el espejo primero, dice Jesucristo, porque tú tienes una viga en el tuyo. Y si tú vas así a nuestro hermano, no va a ver bien lo que tiene tu hermano. Y cuando te devuelves a la casa, comienzas a orar y vuelves, pues está bien, claro, porque él siempre ha estado bien. El que lo cuida a él, te cuida a ti también. Y Marta no entendía esto y fue a quejarse donde Jesús. Y dice, bueno, tú estás afanada y turbada en muchas cosas y hay una sola que es necesaria. Entonces, lo urgente está quitándole a la gente la vida del Espíritu. A Marta se lo quitó la vida del Espíritu. Y el que se le va la vida del Espíritu comienza a quejarse del mundo, de los pastores, de los que cantan, de los que sirven, de los que oran y de todo el mundo. Y dicen, yo estoy bien.